Amén. Amén. Pues bienvenidos todos. Qué bueno que estás esta mañana presencialmente. También a todos los que están con nosotros a través de internet. Dios te bendiga. Bienvenido este domingo. Y es un día especial para nuestro país. El país donde Dios nos ha puesto. El otro día estaba pensando en eso, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Afortunadamente, nuestro régimen o el que nos gobierna es el Señor Jesús. Mientras nosotros sigamos sus instrucciones y sus bendiciones, pero sus mandamientos, seremos bendecidos. Y entonces pensaba eso, qué bueno saber eso, que pase lo que pase, nosotros seguimos siendo parte del reino de los cielos. Y que lo importante es que se haga la voluntad de Dios. Pero sí somos mexicanos, Dios nos ha puesto aquí temporalmente en esta nación para vivir, aquí hacemos nuestra vida, nuestra familia, todo. Y pues deseamos que le vaya mejor a nuestro país, que se haga la voluntad de Dios, como nos enseña la Escritura, que oremos por las autoridades para vivir quieta y reposadamente. Y eso es lo que queremos, que en México se pueda vivir quieta y reposadamente y que las condiciones nuevas que va a haber en nuestro país sean conforme a la voluntad de Dios para seguir predicando el Evangelio. Así es que vamos a orar una vez más. Yo sé que nuestro hermano Faustino ha orado, pero yo quiero que oremos una vez más. Cierra tus ojos y vamos a encomendar esta nación que temporalmente es nuestra. Temporalmente aquí vivimos, pero nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero mientras estemos aquí, que en este país haya bendición. Padre, oramos por la nación de México y por esta ciudad de México. Hoy es un día especial donde hay votaciones, se va a votar nuevas autoridades en muchos estados como gobernadores. En otros se conforma las diputaciones locales y también a nivel federal igual. Te pedimos que tú intervengas, que se haga tu voluntad. Tú nos enseñaste, Señor Jesús, a que oráramos para que tu voluntad, la voluntad del Padre, se haga en la tierra como se hace en los cielos. Y oramos ahora para que tu voluntad perfecta, Señor Jesús, se haga en esta nación y lleguen a estos lugares de autoridad los que tú determinas. Ese es nuestro reino, para que tu voluntad se siga haciendo en esta nación, para que tú sigas tratando con esta nación y que la iglesia siga también predicando tu palabra. Ponemos en tus manos este día y que también a nosotros que vamos a votar apenas, que tú nos ilumines, nos instruyas y nos sigas confirmando por quién debemos votar. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Pues sigamos orando a lo largo de toda esta semana, de todo este día. Oremos para que pues se haga la voluntad de Dios y que también podamos seguir viviendo quieta y reposadamente. Bien, vamos a orar ahora por la palabra. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que nos ilumines, que nos instruyas a través de ella y que podamos crecer en nuestro caminar contigo en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como veamos, hoy es día de votaciones. Se establecen nuevas autoridades. Esta conformación nueva que se haga, te estaba oyendo recientemente, estas últimas semanas, que la conformación que tenga ahora la Cámara de Diputados, pues verá nuevas leyes hasta a nivel constitucional, cambios constitucionales. Y hablamos de leyes, leyes que pues limitarán nuestro actuar o lo van a expandir un poco de acuerdo a lo que las leyes lo determinen. Y precisamente quiero hablarte un poquito de lo que es la ley. Yo titulé esta enseñanza de hoy, La ley de Dios me guarda en los límites correctos. Fuimos creados por Dios y como creación somos seres dependientes, no somos independientes. Nosotros seguimos dependiendo de Dios, aunque ya existamos y estemos en la tierra
y tengamos sabiduría, inteligencia, movimiento autónomo, seguimos siendo dependientes de Dios. No somos autosuficientes. El hecho de que puedas pensar, trabajar, recibir un sueldo, hacer muchas cosas tú solito, no quiere decir que seas autosuficiente. Nuestro bienestar por nosotros mismos. Así, tú podrás ayudarte un poco a tu salud comiendo bien, podrás ayudar a tu economía, podrás ayudarte a tus sentimientos un poco, pero aún tu bienestar no depende de ti mismo. Ojalá pudiéramos determinar nosotros y decir, bueno, yo quiero ser feliz y voy a ser feliz y ya. No, mi bienestar depende de Dios, de su gracia, de su amor, de su bondad en mi vida. Dependemos de la condición en que se nos creó. Nosotros somos creados, no somos creadores. Al ser creados, el creador que nos hizo, pues nos hizo de cierta manera, de cierta forma, y nosotros dependemos de esa forma que Él nos creó. Entonces Dios nos hizo de una manera que pues específica, y así como nos creó, pues nosotros debemos funcionar. Entonces nosotros vamos a funcionar bien siempre y cuando respetemos el diseño para el cual fuimos nosotros creados. Y el Señor, a través de las Escrituras, nos revela esta condición, esta condición de creación. Para poder funcionar correctamente, el Señor nos la revela en su palabra, y no podemos funcionar de otra manera. O sea, somos seres humanos creados por Dios, y la única manera que funcionamos es como Dios nos estableció. No podemos hacer otra cosa. Si nosotros intentamos funcionar de manera diferente, entonces nos vamos a dañar. Hemos proclamado este año, el año de la acción, y para funcionar al 100% en estas acciones que Dios nos ha encomendado este año, es necesario que cumplamos las condiciones en las que fuimos creados. O sea, tú tienes que cumplir la condición humana a la que Dios te creó y funcionar correctamente para que entonces puedas estar bien. Y hoy quiero hablarte de una condición muy importante para este buen funcionamiento. Entonces tú necesitas funcionar bien. El deseo de Dios, y lo hemos visto varias veces, que el deseo de Dios es que nos vaya bien. O sea, Dios nos hizo para funcionar correctamente. Yo no creo que una automotriz, y de repente vemos detalles ahí que un carro no funciona bien cuando son nuevos y los tienen que regresar, ¿verdad?, para que la gente se sienta contenta con lo que está adquiriendo. Dios nos hizo pues para funcionar correctamente, para bendecirnos, y Dios es perfecto y nos hizo perfectamente bien, o sea, terminados para poder funcionar al 100% si nosotros seguimos las instrucciones que Dios nos ha establecido. Quiero que vayamos a Job, capítulo 14, verso 4. Y aquí Job hace una pregunta muy importante, y tiene que ver con nosotros, con los seres humanos. Él, en la condición que está, a través de todo ese sufrimiento que está padeciendo, entonces le hace una pregunta y dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y la respuesta es: nadie. ¿Quién puede hacer limpio lo inmundo? ¿A quién puede hacer limpio lo malo? Lo limpio y lo inmundo están establecidos por Dios. ¿A qué es inmundo? Dios lo ha establecido. ¿Qué es limpio? Dios lo ha establecido. Y el ser humano no puede cambiarlo, porque ha sido establecido por Dios. Entonces nosotros no podemos hacer el mal bueno. No podemos simplemente por tener una idea, o por razonamientos, o por que se me ocurrió, ahora esto que era malo lo voy a llamar bueno. No, porque lo malo es malo. Ni tampoco pues, lo bueno lo puedo hacer malo. Lo que es malo, así es. Desde el principio de la creación no han cambiado las cosas, y lo malo es malo. Y no ha cambiado, y con todo el desarrollo
que el ser humano ha tenido, con toda esta apertura intelectual, con todo este descubrimiento psicológico, lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno, porque es algo que Dios ha establecido. Entonces, aunque nosotros le llamemos algo malo, no somos magos nosotros para hacer que entonces por nuestras palabras se convierta en bueno. No, seguirá siendo malo aunque lo llamemos bueno. Y el mal pues nos afecta obviamente. El mal nos daña, nos hace mal. Pero ambas cosas, tanto lo bueno como lo malo, lo encontramos todos los días y es tu decisión, qué es lo que tomas, qué es lo que haces, qué es lo que ejecutas. Para poder distinguir esta diferencia entre lo bueno y lo malo, Dios ha establecido límites. Nosotros tenemos que tener, Dios nos puso límites para que no nos pasemos a lo malo, para que nos conservemos en lo bueno, porque si nos pasamos a lo malo, pues el mal nos va a hacer daño. Y si permanecemos en lo bueno o en lo limpio, pues estaremos bien. Entonces nosotros tenemos límites. El ser humano no puede hacer lo que quiera, tenemos límites que Dios ha establecido. Nuestro funcionamiento, el Creador nos hizo con límites. No somos dioses, no somos ilimitados, eternos, todos omnipotentes, poderosos. Tenemos cierto poder, tenemos cierta inteligencia, pero no somos omniscientes como Dios lo es. Tenemos presencia en un lugar, pero no podemos ser omnipresentes como Dios lo es. O sea, estamos limitados. Entonces nuestro cuerpo está limitado, nuestra alma está limitada también. Y tenemos que llevarlos a hacer lo correcto y no lo incorrecto, porque si pasamos los límites que Dios ha establecido, pues entonces será algo peligroso. Ahora, ese límite que tenemos, que Dios nos pone, nos guía el Señor para que, ¿y cómo lo guía? Pues por medio de la ley. La ley nos determina qué sí puedo hacer o qué no puedo hacer, o la ley, el mandamiento, el precepto, es lo que nos ayuda a conservar nuestros límites. Los mandamientos de Dios, ellos nos ayudan a conocer esos límites para que no nos pasemos para allá y entonces nos dañemos. Cuando Dios llamó al pueblo al monte Sinaí, que lo acaba de sacar de Egipto, dice que Dios quería hablar con ellos y entonces les enseñó algo, que esa relación y que esa vida que ellos iban a tener al lado de Dios tenía sus límites. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 19, verso 20. Y esto es lo que Dios le dice a Moisés acerca del pueblo que se estaba acercando a la presencia de Dios. Le dice así: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Entonces Dios le enseña al pueblo: ¿sabes qué? Tú vas a vivir con límites. O sea, yo te estoy llamando, vas a ser un pueblo especial, pero no vas a hacer lo que quieras. Esa libertad, tú estabas en Egipto, estabas como esclavo, sometido, no puedes hacer otra cosa. Si querías hacer otra cosa, los capataces egipcios te lastimaban, te molestaban, y hasta muchos de ustedes los mataban. Bueno, ahora vas a ser libre. Te llama una libertad, pero esta libertad tiene límites. O sea, hay cosas que no puedes pasar, porque si tú pasas esos límites, te vas a dañar y vas a caer y te vas a lastimar. Por eso es necesario que respeten los límites. Y es una de las primeras ordenanzas, aún antes que darle la ley. Dios le dice: hay límites. Para mi relación contigo hay límites, porque yo te creé así. Tú estás limitado, no eres como yo. Entonces tienes que cuidarte de no pasar esos límites que yo he establecido para ti. Y cuando Dios hizo al hombre, regresamos un poquito más atrás, cuando Dios hizo al hombre, ese límite lo puso en su mente, en su raciocinio.
O sea, cuando Dios lo crea a Adán y a Eva, esa ley o ese principio, ese mandamiento o ese límite lo pone en su razonamiento. No hay nada escrito, pero Dios le dice algo, empieza a probar esos lineamientos en su corazón y le dice en Génesis, vamos a Génesis capítulo 2, verso 16, y el Señor le dice así a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este mandamiento lo pone en su mente el Señor. No está escrito, no le da un documento, sino simplemente da la orden. Dice, ¿sabes qué? Hay un límite. Te pongo en este huerto, pero hay un límite. Este no lo puedes pasar, porque si pasas ese límite, entonces vas a morir. Ahí está. Pero el razonamiento de Adán y de Eva, y principalmente empezó con Eva, cuando viene la serpiente, entonces le pregunta a la serpiente, oye, pero pues, ¿por qué no tomas de ese árbol? Porque Dios me dijo que no, porque es malo para nosotros. Y le dice a la serpiente, no, ¿cómo crees? No es malo. O sea, ahí Satanás tratando de que llamar algo malo bueno, porque dice, no, el comer de ese árbol no es malo, es bueno. Y el hecho de que Satanás lo llamara, y aún Eva, porque pues dice que fue codiciable este fruto para ella, y entonces lo tomó. No porque Eva haya pensado que era bueno tomar del fruto, que era bueno hacerse igual a Dios, que era bueno, era muy atractivo ese fruto, entonces si era atractivo era bueno. No por eso fue bueno. Y finalmente Adán y Eva cometen un error, o sea, hacen lo malo, traspasan ese límite y mueren. Y es en su razonamiento, no lo tomaron en una orden, sino en su razonamiento dijeron, pues no, esto malo que dijo que Dios es malo, pues no es malo, vamos a hacer lo bueno. Y no se pudo, nadie puede cambiar lo que Dios ha dicho que es malo, solamente por decir que es bueno lo puede cambiar. Y después, al revés, llámalo a lo bueno, lo llama malo, porque ellos andaban desnudos. Y entonces él dijo, esto de andar desnudo, Dios nunca me ha dicho que es malo, pero yo digo que es malo. Y entonces se cubrió. Otra vez entra su razonamiento. Y el haber pasado los límites, Dios lo tiene que sacar del huerto. Y él y su descendencia vivieron en ese límite en su razonamiento, porque Dios no le dio la ley. No está escrita ninguna ley, no les estableció la ley, sino simplemente les dijo, o sea, estaba escrito, o sea, estaba en sus mentes, en su razonamiento. Pues tienes que saber cuáles son los límites. Pero el hombre, en su razonamiento, nunca pudo entender qué era malo y qué era bueno. Y entonces el hombre, dice, se desbordó en su maldad. Y todo su razonamiento fue hacia el mal. Vean Génesis capítulo 6, verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, su pensamiento, su razonamiento lo llevaba otra vez a creer que lo malo era bueno, y lo hacían. Y el mal los dañaba y los dañaba y los dañaba, y seguían haciéndolo. Dice, entonces verso 6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en tierra y le dolió en su corazón. Pero a pesar de que pues, la mayoría de los hombres se fueron al mal, sí hubo hombres que pudieron en su razonamiento entender lo que era bueno. Y sí pusieron límites, siendo que había un mundo todo desastroso y malo, ellos supieron poner límites a sus acciones, a pesar de que el mundo no lo hacía. Y encontramos a Enoc, que fue un hombre que tanto agradó a Dios, que tanto con su mente, sin leyes, ¿verdad? Sin mandamientos ni nada, él lo que razonaba y entendía, dice, tanto agradó a Dios su vida, que Dios se lo llevó tal como está. Encontramos a Noé, cuando Dios quiere y se arrepiente y dice esta frase, dice que entonces se encuentra Noé
y halló gracia con él, porque era un hombre que no se fue con todos. Y su razonamiento sí lo llevó a poner límites en su vida, y eso le agradó a Dios. Y tenemos a Abraham, también un hombre que pues le creyó a Dios al oír su palabra, su voz, para salir y dejar a su familia. Yo también veo a Lot, como sea, era un hombre justo. Y cuando Dios le dice a Abraham que va a castigar a Sodoma y a Gomorra, le dice, bueno, si hubiera 5 justos, dice Dios, por 5 justos no la destruyo, pero el único justo que había, Dios lo salva. El único justo que era Lot, porque vemos que sus acciones, a pesar de que esa ciudad estaba perdida ya, Lot decidió, en medio de un mundo malo y perverso, decidió ponerse límites y no traspasar las leyes que él sabía que no tenía que pasar. Entonces sí hubo hombres y mujeres de Dios que pusieron sus límites aún en ese razonamiento. Y de ahí Dios toma a Abraham, a este hombre que en su razonamiento toma sus límites, y sí se veía que buscaba a Dios, aún con todos sus errores, y decide creerle a Dios y tomar fe en las palabras que Dios le había dicho. Entonces Dios decide formar una nación que fuera de bendición para el resto del mundo, de las demás naciones de la tierra. Y entonces a este nuevo pueblo, el pueblo de Israel, que Dios forma, a este sí Dios le da la ley por escrito. O sea, Dios les escribe la ley. Ya no deja, dice, como era un pueblo especial, que hacer un trato especial, dice, bueno, a ti te la voy a escribir. Ya no, tu mente no te alcanza, no puedes razonarlo, lo que son tus límites, tu mente no te alcanza a saber lo que es bueno, que es malo, tu mente te confunde y llamas bueno lo que es malo, aunque sigue siendo malo y te afectas. Bueno, te la voy a escribir. Y vamos a Éxodo capítulo 24, verso 12. Y así le dice Dios al pueblo de Israel que se está formando. Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. O sea, quien escribe la ley es Dios. Entonces ahora se la pone más fácil. Ya no es tu razonamiento, ahora te la voy a escribir. Y como Dios la escribe, pues es una ley clara, no tiene confusión. Muchos dicen, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Pues ahí está la clara. O sea, qué difícil tiene no cometas adulterio. Es que no sé, es que a veces, o sea, adulterio es adulterio y punto. O sea, no le llamemos de otra cosa. ¿Qué no le entiendes a no robar? Pues no robar es, bueno, es que me tomé 10 lápices de la oficina, pues eso es robo. Estás robando. Es que le saqué a mi papá de la cartera dinero, pues estás robando. O sea, es robo. Entonces, ¿qué de difícil tiene? O sea, Dios le escribe, se la pone enfrente en escrito para que él la pudiera consultar las veces que fuera necesaria, si es que no la entendía, de una forma clara, porque él mismo la escribe. Entonces ya se la pone por escrito. Mira, no hagas esto, este es el límite, no te pases para allá, no hagas tal cosa, no pienses así, haz de esta manera. Y le da la ley escrita por Dios. No fue una invención humana, Dios la escribió y se la dio. Pero aún así, con la ley escrita, el hombre no la puede cumplir. O sea, el pueblo de Israel no la cumple. O sea, no la cumple. Ya no se la dejó solamente en el razonamiento, sino dice, ahora te la escribo para que la consultes, la veas, la pienses. Pues no la cumple. Y cuando Nehemías está intercediendo por el pueblo de Israel, dice así, no lo busques en Nehemías capítulo 1, dice, y en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y esos preceptos y mandamientos que Dios le dio a Moisés fueron escritos por Dios, pues no los cumplieron. Entonces pasaron los límites, la ley no la respetaron, hicieron lo malo,
Dejaron los mandamientos, los preceptos que le ayudaban a no pasarse de esos límites, a tal grado que el Señor tuvo que mandar a los dos reinos del sur y del norte, que es el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, los llevó al exilio a los dos y a la destrucción del templo que ellos habían edificado, que simbolizaba la presencia de Dios entre ellos, y a la misma ciudad de Jerusalén. El ser humano no la pudo cumplir ni por escrito, y escrita por Dios no la pudo hacer, no la llevó a cabo, pero hay alguien que sí la cumplió, y fue el Señor Jesús. El Señor Jesús viene y Él la cumple. Cumple todos los mandamientos que Dios había establecido, todos los límites que el ser humano tiene. ¿Y cuál es el resultado de la vida de Jesús? Pues una vida exitosa. Tan exitosa que no hay un nombre más alto, no hay autoridad más alta, no hay ser humano más grande que el Señor Jesús en toda la existencia de la humanidad. Porque Él sí pudo cumplir esos límites. Y lo hizo, y con ese cumplimiento nos justificó para salvación y pagó nuestra deuda. Vamos a Romanos capítulo 8. Te invito a que abra la escritura en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, no lo pudimos cumplir la ley escrita, ni la ley del razonamiento, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces nosotros hemos sido librados, ¿verdad?, de la ley. Entonces no puede decir, pues que suave, ahora que hagamos, ya no hay límites, hagamos lo que queramos, podemos hacer lo que queramos. Pues no. El hecho de que el Señor Jesús haya cumplido la ley por nosotros no quiere decir que entonces yo ya no la voy a cumplir, porque ella la cumplió por mí y ya no vivo bajo ninguna ley. No. Nosotros no nos hemos quedado sin ley. Tenemos ahora otra ley, aún superior, que es la ley de Cristo. O sea, es finalmente una ley. Como ley son mandamientos, preceptos y principios. Y vamos a 1 Corintios 9:21. Vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, dice Pablo, yo no me quedé sin ley. Es cierto que Jesús ya pagó la ley antigua, todos los preceptos, pero sigue siendo efectiva esa ley. Ahora es la ley de Cristo que es más sublime, más perfecta, más exacta. Seguimos bajo una ley para tener límites. La ley de Cristo nos pone límites también. Y para no dejar de hacer lo bueno y cruzar la línea de hacer lo malo. Ahora, esta ley, ¿dónde está? Está ahora en nuestro corazón, ya no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Escrita por Dios, es el nuevo pacto que Dios iba a hacer. Hay una ley, sigue habiendo ley, pero esa ley ahora está en nuestro corazón. Y dice Hebreos capítulo 10, verso 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, Dios mismo lo hace otra vez. ¿Qué quiere decir? Que el llamado que Dios hace a mi vida, la salvación que Jesús hizo por mí, no me excluye de leyes. Sigo teniendo una ley que rige mi vida, porque yo sin ley me pierdo. Si no tengo una ley y un mandamiento, me voy a extraviar y voy a pasar los límites que Dios ha puesto en mi vida y voy a hacer un desastre de mi vida. Nosotros nos regimos por leyes. Ahora, ambas leyes Dios las escribió, ¿verdad? Tanto la del corazón como la escrita, la que tenemos nosotros ahora como cristianos. Por eso, mi referencia a la ley que está en mi corazón y en mi mente, porque a veces nos es
difícil de encontrar esa ley en nuestro corazón, en nuestra mente, pues la podemos comparar con la ley escrita. Entonces nosotros estamos todavía en una posición mejor porque Dios dijo, bueno, te la escribo, te dejo la ley escrita que yo le di a Moisés, pero también te la escribo otra vez en el corazón y en tu mente para que ya no te extravíes. Entonces nosotros estamos en una mayor seguridad. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos y enseñarnos esos límites constantemente, recordando las palabras que nos habló el Señor Jesús. Y entonces nosotros tenemos que seguir esa ley. ¿Por cuál ley se rige el cristiano? Por la ley de Cristo. Sí hay leyes, sí hay principios y sí hay mandamientos. Porque después muchos cristianos andan ahí, no, pues yo ya no cumplo la ley porque soy de Cristo. Pues entonces cumple la ley de Cristo, que es más exacta. ¿Sabe? La ley de Cristo es más exacta y más pura. Porque, o sea, si tú vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar leyes, obediencia. Todo el tiempo es obediencia, 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 obediencia a los principios y mandamientos, porque esa es nuestra vida. Si el ser humano se pasa de eso, se lastima. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? La salvación con Cristo, por supuesto, que Él cumple la ley por nosotros. Pero una vez que tú eres salvo y recibes a Jesús en tu corazón, ¿qué sigue después? Obediencia otra vez. Y vas a encontrar en el Nuevo Testamento obediencia. Un montón de pasajes y pasajes y pasajes de parte de Dios, de los apóstoles, que obedezcan lo que Dios ha hablado. Entonces nuestra vida cristiana, nuestra vida en la tierra son leyes que tenemos que seguir de Dios para no perdernos. Entonces con la ley de Cristo yo debo crear mis límites conforme a los principios de la ley de Cristo para no pasarme y entonces lastimarme. Tenemos que establecer límites en nuestra vida. O sea, tú no puedes vivir haciendo lo que quieres. No podemos vivir en esa tierra haciendo lo que queremos. No se puede. Porque hay muchas cosas que tú deseas hacer que son malas. Y que tal vez tu pensamiento te dice que son buenas, pero la ley de Cristo te dice que son malas. ¿Y a quién le tienes que creer? Pues a la ley de Cristo, no a tu pensamiento. No puedo decir todo lo que yo quiera. Muchos dicen por ahí, es que yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que siento. Pues no puedes andar en la vida diciendo todo lo que se te ocurre a toda la gente que se te pone enfrente. Tienes que poner límite a tus palabras. Dice la Escritura, poner sazón a tus palabras. A veces estás enojado con alguien, no le vas a decir lo que sientes por dentro. Con tu propio hijo, ¿verdad? Con tu propio cónyuge o con tu propio jefe. Dices, pues no, o sea, tengo ganas de decir no sé cuántas cosas, pero no lo voy a decir. Hay tantas cosas que quiero decir con mi boca. A veces tenemos ganas de decir malas palabras, pues no las voy a decir. No puedo porque hay límites para mí, para mi boca. Porque mi boca, dice la Escritura, es fuente de bendición y no de maldición. Entonces yo tengo que usar mi boca correctamente para bendecir, no para maldecir. No puedo comprar todo lo que quiera aunque tenga el dinero. No puedo. El famoso el Superfin y el Hot Sale y todo eso. No, ahora sí voy a gastar toda mi quincena en lo que quiero. No. O sea, no puedes comprar todo lo que deseas. Tienes que poner límites a tus compras para que tu situación económica no se afecte, para que no te endeudes demasiado, después no tengas problemas hasta de salud por andarte endeudando, por andar comprando cosas que no debiste haber comprado y que ahora estás pagando, o cosas tan caras que hasta te robaron después y tuviste que seguirlas pagando. Que dicen, no, ¿por qué? Porque el Señor Jesús dijo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida no es comprar. Tiene otro significado. Entonces el dinero que Dios te da no es solamente para que compres y compres y compres y compres cosas, sino tienes que poner límite a tus compras aunque tengas el dinero o aunque tengas la tarjeta. No podemos comer todo lo que se nos antoja.
Y no me refiero al tipo de comida, de no comer carne de puerco, sí, no, me refiero a la cantidad. Pues mucha comida puede dañar nuestra salud y aún muchas cosas que están en el mercado están dañando la salud de las personas, su cuerpo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Ponle cuchillo a tu garganta. O sea, no te comas tanto de lo que está. Yo soy, por ejemplo, típico, yo no engordo y 50 tacos. Pues, ¿cómo te vas a comer 50 tacos? Y hay gente que se los come, sus famosos esos concursos, ¿verdad? Coma 50 tacos y no pague nada. Oiga, pues yo me pago mis 10 y punto. ¿Para qué me ando comiendo 50 que me va a hacer daño? O sea, no comas. Yo decía una persona que conocía de alto volumen, o sea, muy gorda. Y un día le pregunté, ¿y qué haces tú? ¿Tienes dieta o no? ¿Qué dice? No, yo como lo que quiero. Si de repente estoy en mi carro y veo que pasa el de los tacos de canasta, le digo, dame 30 tacos de canasta y me los como. Si de repente voy a la tienda y veo gansitos, me como 5 gansitos o 10, lo que quiera, no tengo límites. Pues le dio diabetes. Ahora anda con diabetes. Y está adelgazando, pero por la diabetes, porque nuestro cuerpo tiene límite también. Por ejemplo, las dietas, ¿a qué nos ayuda? Pues no, límite. Tantas calorías, cuidando mis calorías. Pues es un límite, pero no nos gustan los límites. Ay, tengo hambre, voy a comerme hasta acá, hasta que te quedas acá. No, el cuerpo no es para que te quedes acá todos los días. Es que yo tengo comida y la voy a disfrutar. Es que cuando fui niño comí puros frijoles y ahora voy a comer todo lo que quiera. Pues no, yo conocí un hermano que tenía un cuerpazo de joven, ¿no? Físicamente Dios lo había bendecido con un cuerpazo. Empezó a trabajar y como pues en su casa no tenían dinero, comía solamente le tocaba un bizcocho, porque la mamá, pues, o el papá no podía más que comprar un bizcocho. Pues cuando él trabajó escondida así, se echaba todos los días 10 panes. Porque ahora sí tengo dinero, va a comer todos los panes que quiera. Pues perdió su cuerpo, ¿verdad? Y lo perdió. ¿Por qué? Porque no estamos para ello. No puedes comer todo lo que quieras. Eso, aunque tengas el dinero, aunque tengas los dientes, aunque tengas el estómago para comer de todo eso, no. Ponte límites. También hay cosas que dañan el cuerpo. La coca, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo pura coca. Yo conozco un joven que no tomaba agua, pura coca, y se enfermó del riñón, ya lleva 3 operaciones a una corta edad, de tomar coca y coca y coca. Porque el cuerpo tiene límites. Entonces tienes que saber qué me conviene comer, qué no me conviene comer. He sabido de hermanos, ¿verdad? Delgaditos y todo, y con el colesterol hasta arriba, porque se comen 20 panes, pues no les engorda, pero ¿qué tal les sube el colesterol? Entonces el cuerpo es el cuerpo. Y la Biblia dice que, pues, pongamos cuchillo. Entonces, hay límites. Limítate en tu comida. Limítate, aunque puedas comer más, aunque tengas el dinero, limítate. Por ejemplo, la práctica del ayuno, ¿no? Es sorprendente cuando dices, tienes un hambre, estoy ayunando, estos días que estuvimos ayunando, y dices, tengo el dinero para irme a un restaurante. Es más, en mi casa tengo comida para comerme lo que yo quiera, pero decido no comer por buscar a Dios. Eso es un límite. Y tu cuerpo se acostumbra a tener esos límites. No podemos hacer todo lo que se nos ocurre, porque somos siervos de Cristo y nuestro tiempo es de Él. O sea, yo no puedo hacer mi tiempo como se me dé la gana. Yo soy libre, yo hago lo que quiera, ya trabajé, ya no me molesten, voy a hacer lo que yo quiera. Y si yo me quedo hasta las 3 de la mañana viendo Netflix, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que tú no eres dueño de tu tiempo. Tu vida le pertenece a Cristo. ¿Qué hacía un siervo antes? ¿Tú crees que un siervo, modernizándolo un poco ahora, llegaba como dice la Escritura, que llegaba el dueño, decía, a ver, hazme mi comida. No, pues estoy viendo Netflix. Ahora te aguantas y hasta mañana. ¿Te iba a decir eso el siervo? Pues no, dices más, si el siervo tenía hambre, se aguantaba el hambre y primero le daba de comer al otro.
Nosotros somos siervos de Cristo, reconocemos a Jesús como Señor. Yo no soy dueño de mi vida. Por eso cuando decimos lee la Biblia, ora, busca, estudia. Yo no tengo tiempo para estudiar Tumi, no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Pues si tú eres siervo, tienes que tener tiempo para estudiar la Escritura. Es que yo no tengo tiempo para orar. Pues eres siervo y tienes que orar. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Eres siervo y tienes que ir a la iglesia. Porque eres un siervo de Cristo y tu tiempo no te pertenece. Entonces yo tengo que poner límites. Tal vez quisiera ir al cine, quisiera estar viendo la televisión 3 horas, quisiera estar en el smartphone todo el día, hasta las 5 de la mañana, pero no puedo. Yo tengo que poner límites. Porque mi tiempo es valioso para Cristo y yo tengo que entonces tomar mis límites y decir, bueno, tanto tiempo de Netflix, tanto tiempo de smartphone, porque yo tengo que tener tiempo para leer la Biblia, tengo que tener tiempo para orar, tengo que tener tiempo para buscar al Señor Jesús. Límites. No podemos descansar todo lo que queramos y duermo y vuelvo a dormir. No podemos tener todos los placeres de la vida. Pues, ¿qué me detiene? Yo soy joven, hay que vivirla, la vida es una. Voy a vivir todos los placeres de la vida. No. Hay placeres en la tierra que son limitados y no puedes tener ese placer. Es lo que pensó Eva, pues ¿qué me impide? Si se ve bien rico ese fruto, me lo como. Pero Dios le había dicho, no te comas de ese fruto. No lo puedes comer. Entonces yo no puedo tener todos los placeres de la vida. Tengo que entender que estoy limitado. Y hay placeres que el mundo ofrece que son incorrectos, que son malos. No me debo acercar a esos placeres, porque son prohibidos, porque el mundo los establece y nosotros no somos del mundo. Estos son límites puestos por la ley, y la ley me dice, me guía para esos límites, la ley de Cristo, para hacer lo correcto y no lo malo. Yo te hago una pregunta hoy, ya terminando. ¿Estás viviendo con los límites correctos? ¿Sí limitas tu vida o te das al abuelo, a la hilacha nada más? Y lo que suceda y lo que venga, pues yo es mi vida y déjemela. No es tu vida, porque Jesús la pagó y la compró. En primera no fue porque tú fuiste creado y en segunda la compró otra vez Jesús. Doblemente le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿estás cumpliendo la ley de Cristo? ¿Estás comportándote como un siervo de Dios? Porque es que eres creación. Hermano, si tú te pasas de esos límites, por eso sufres. ¿Por qué viene tu sufrimiento? Porque no obedeces. Y de verdad yo aconsejo a mucha gente y siempre digo, pues es que no le hace caso a Dios. Y le vuelvo a decir, le digo, mira, es que tú haces esto y esto, no lo hace y le sigue sufriendo. Si tú pasas los límites, cualquier ser humano, si hace lo malo, le va a ir mal. Y nadie, porque así el mundo diga que es bueno, así diga la sociedad que es bueno, así diga la psicología que es bueno que lo hagas. Si Dios dice que es malo y nadie lo puede cambiar. Entonces no hagas lo malo, haz lo bueno, porque lo malo te va a dañar. ¿Y quién se daña? Pues tú. Finalmente, ¿quién se dañó? Adán y Eva. O sea, lo sacaron de ahí. Primero tenía todo bien acomodadito Adán y después a darle a la tierra, a sembrar. Y igual Eva, pues órale, cada vez que tengo un hijo me va a doler hasta el alma. Pero sufrieron las consecuencias y sobre todo ya no podían platicar con Dios como antes. No pases esos límites, ponte límites en tu vida. Los límites que te dice la ley que Dios ha escrito en tu corazón y la ley que está escrita, que sean tu referencia. Y si Dios dice que es malo, es malo. Aunque te lo diga quien te lo diga que es bueno, nadie puede cambiarlo. Nadie puede hacer a lo malo bueno, simplemente por decirlo. Las leyes de nuestro país no pueden hacer por sus leyes decir que algo que Dios dice que es malo es bueno. Ningún gobierno lo puede hacer, porque Dios dijo que es malo. Ninguna autoridad, aún eclesiástica, que te diga, no, pues de ahora en adelante esto ya no es malo. Aunque la Biblia lo diga, pues no.
Es malo, es malo. Y si lo haces, te vas a afectar. Y qué mejor que la ley esté escrita en tu corazón. No te lastimes. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo cuando lo encontró? No te es duro dar cosas contra el aguijón. O sea, no te es duro lastimar. Ya llevas tanto que te sigues lastime y lastime y lastime y no has entendido. ¿Cuánto sufrimiento tienes por desobedecer a Dios? Y sigues desobedeciéndole, ¿qué vas a tener? Pues más sufrimiento. Ya están llore y llore. Ya están lastimándose. ¿Por qué? Porque han desobedecido. Pasaron los límites. Guarda los límites en tu vida. Pídele a Dios que Él te revele esos límites. Y que el Espíritu Santo venga hoy y te revele si has pasado límites para que te regreses y dejes de hacer eso malo y hagas lo bueno. Inclina tu rostro un momento. Vamos a pedir a Dios que Él nos guíe. Límites, leyes. El cristiano está bajo leyes. Un ser humano sin leyes se pierde. No podemos vivir sin la ley de Dios, porque nos desbordamos en maldad, aún como cristianos. El pecado es atractivo, la tentación es fuerte, pero si tú no le dices a tu cuerpo no, y le complementas o a tus sentimientos y excedes ese límite, después el que sufre eres tú. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Solamente tú, Espíritu Santo, nos puedes revelar qué es lo que hacemos. A veces nuestro razonamiento equivocadamente está llamando muchas cosas malas como buenas y las hemos aceptado en nuestra vida, pero esas cosas malas nos están destruyendo. Espíritu Santo, ven y guíanos. Que la ley que fue escrita por ti, Dios, que está ahí en la Escritura, que la tenemos como un libro ahora en nuestras manos, y la ley que tú has puesto en nuestro corazón y en nuestra mente, escrita tú mismo, tú la has escrito en nosotros. Tú la reveles, Espíritu Santo, para conducirnos en ella y poner los límites que requiere nuestra vida para no pasarnos. Ilumínanos, Espíritu Santo. Sería muy difícil ver cada detalle de cada límite, pero solamente se trae una exhortación para que nosotros vayamos a casa viendo nuestra propia vida. Si hemos pasado límites, que nos ayudes, Espíritu Santo, a regresarnos y hacer lo correcto. Y si hemos permitido cosas en nuestra vida, llamándolas buenas cuando son malas, que tú nos lo reveles y las saquemos de nuestra vida para que no se interrumpa el buen funcionamiento al 100% para el cual tú nos creaste y para el cual tú nos llamaste aún como pueblo cristiano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.